Bueno, excelentísimas autoridades, mi general embajador, miembros de la mesa, señoras y señores, permítanme que me presente. Para aquellos que no me conocen, soy el teniente general de Infantería Marina Francisco Bisbal Pons, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Y en mi nombre y en el de todos los que aquí trabajamos, quería darles mi más cordial y sincera bienvenida al centro. Y esta bienvenida es muy especial también para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y en concreto nuestro canal de YouTube, puesto que este evento de esta tarde lo vamos a retransmitir en directo y en streaming. Hoy vamos a presentar una publicación que es una publicación señera del centro. Es una publicación que suele ser muy esperada y que estoy seguro que conocen todos ustedes. Es, digamos, el buque insignia, por decirlo así, y ya que soy marino, si me lo permiten, de nuestro plan anual de investigación, y se trata del panorama estratégico para el año 2023. Una publicación que está encargada al Instituto Español de Estudios Estratégicos, bajo la dirección del general de brigada Francisco da Cova, y que al que quiero agradecer, al igual que todo su equipo, el trabajo realizado, puesto que, como digo, es una publicación que nos caracteriza a lo largo de los años. Este agradecimiento es muy especial para el equipo que realmente ha constituido el grueso del trabajo, liderado por don Felipe Sagún, a quien agradezco especialmente este trabajo que ya se caracteriza por una serie de años, y también a los miembros de la mesa que nos acompañan, que han escrito los respectivos capítulos, así como aquellos que no están presentes hoy. Sí que lo está el embajador, pero aquellos que no están presentes, que nos van a seguir a través de la red y cuyas presentaciones veremos posteriormente a través de la pantalla. Este año la publicación, y lo comentábamos antes de entrar en la sala con los autores, creo que es de una extraordinaria calidad. Digo esto para invitarles a su lectura, que es cierto, pero también porque es la realidad. La publicación se lee de una manera muy fácil, es una publicación donde se respira la actualidad y en la cual los autores desgranan cada uno de los temas de una manera, con una maestría que ya, por otra parte, les caracteriza. Creo que es una publicación que les va a encantar. Una publicación que viene además en un año complicado, donde el escenario internacional o el escenario global, si me lo permiten, ha estado presidido por el telón de fondo de la guerra en Ucrania, como no se nos puede escapar a ninguno de nosotros, y cuestiones como la guerra de Ucrania, que por supuesto y todas sus implicaciones quedan recogidas en muchos de los capítulos que hoy van a ser presentados. En fin, no me quiero extender más. Le voy a ceder la palabra al general da Cova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que nos va a hacer también unos apuntes sobre la obra en sí y sobre los autores. Bienvenidos nuevamente al CSEDEN y espero que disfruten de la presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muy brevemente, mi general, muchas gracias por tus palabras. En el Instituto Español de Estudios Estratégicos estamos convencidos de que el éxito de una publicación, y en este caso el panorama estratégico para 2023, depende de dos factores. Uno, elegir una temática realmente de interés. En este sentido, y desafortunadamente la actualidad nos lo pone fácil, como tú has mencionado, la guerra de Ucrania impregna el cuaderno desde el primer al último capítulo, no podía ser de otra manera. Y la segunda clave es contar con los mejores expertos, con los mejores autores, y una vez más lo hemos conseguido. Me sumo al agradecimiento, con tu permiso, mi general, y simplemente me vas a permitir que destaque, además de la presencia en la mesa, pues nada más y nada menos que de Emilio Lamo, de Cristina Manzano, el embajador Juan Leña, el resto de autores, pero de una manera especial este binomio de combate extraordinario que forman año tras año Felipe Sagún y mi compañero, el coronel Pardo de Santayana, que son los que realmente
cargan con la no pequeña responsabilidad de diseñar año tras año la publicación y luego de buscar efectivamente a los mejores autores, como una vez más lo han conseguido. Habéis puesto el listón muy alto, Felipe, lo siento, no sé el año que viene cómo lo vais a mejorar, aunque me temo que también que la actualidad nos va a echar tristemente una mano, porque creo que el panorama estratégico de 2024 será como poco igual de excitante que el de 2023. Vamos a ser breves, si les parece, porque nuestra idea es que no se vayan ustedes de aquí con el panorama ya sabido, sino que se queden con el buen sabor de boca imprescindible para que luego se lo descarguen y lo lean con calma, porque, como ha dicho el director, todos y cada uno de sus capítulos merecen una tranquila lectura, un fin de semana de relax, porque realmente tienen un contenido realmente muy enjundioso. Muchas gracias, Felipe, te entrego los mandos y entonces ya sí que empieza lo bueno de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Veo también algunas caras. El único año de los 11 que yo llevo en esta tarea que no se presentó por los problemas, quizás también el trabajo de la cumbre de la OTAN en Madrid ocupó los esfuerzos de casi todos los que están en esta casa, y al final tenía que haberse hecho la presentación ya en septiembre-octubre. A mí me pareció que ya casi empalmábamos con la de este año, ¿no? En parte fue culpa mía. En cualquier caso, espero que, gracias Pedro, que es uno de los autores del año pasado y que también yo creo que fue un gran trabajo. Es llamativo lo mucho que se ha hablado en Washington de guerra entre Estados Unidos y China. Escribía el 24 de abril Gideon Rachman, que es uno de los mejores columnistas, en mi opinión, del Financial Times, después de visitar la capital federal de Estados Unidos. Este debate, añadía, está alimentado por declaraciones de generales estadounidenses sobre posibles fechas del inicio de las hostilidades. Son muchos, yo creo, los que están convencidos de que una guerra entre China y Estados Unidos es inevitable. Y no se trata solo de Washington. El ministro de Exteriores chino, Qin Gang, decía en marzo que, palabras textuales, si Estados Unidos no echa el freno, el conflicto y la confrontación son inevitables. Según los dirigentes entrevistados por Rachman en Washington, el presidente Xi Jinping ha convertido la reunificación con Taiwán en el objetivo prioritario de su legado. Está dispuesto a lograrlo por la fuerza y ha dicho a sus mandos militares que se preparen para 2027. En la otra gran contienda del último año, por Ucrania, los ánimos no parecen más optimistas. El 23 de abril, en el Consejo de Seguridad de la ONU, que Rusia presidió el mes pasado, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ruso, decía: el mundo puede haber llegado al momento más peligroso. No es la primera vez que lo dice, a palabras parecidas. Pocas horas antes, en un foro en Moscú, el expresidente ruso, Medvedev, aseguraba que el mundo está al borde de otra guerra mundial. Ayer mismo, dos de las mejores periodistas de la sección de economía del New York Times, Patricia Cohen y Liz Alderman, publicaban un trabajo de investigación que les ha llevado bastante tiempo sobre el panorama actual de la defensa de Europa. Abro comillas. En los 30 años transcurridos desde el final del telón de acero, billones de dólares con B, que en la Guerra Fría se invertían en ejércitos y en armamento, se habían desviado gradualmente hacia la sanidad, la vivienda, la educación. Con la invasión de Ucrania por Rusia, esta era se terminó. En otras palabras, se acabó el llamado dividendo de la paz. Muchos estoy seguro que lo daban por acabado, mucho más tiempo. El economista de Harvard, Kenneth Rogoff, no es el único al que no le cuadran las cuentas del aumento de los gastos en defensa, el más importante en 30 años, según el informe del otro día del CIPRI, con el $250 billón, con B, anual, que se calcula costará la descarbonización prevista para la Unión Europea hasta 2050. Si añadimos la transición verde, que es un capítulo presupuestario aparte, pues imagínense. Si preguntáramos hoy a Mr. Google, como le llamaba mi querido Antonio Remiro Brotons, el gran profesor catedrático de Derecho Internacional, por las principales amenazas a la seguridad internacional, lo hice ayer, la primera respuesta que nos da es un análisis del último informe anual de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos por uno de los analistas más veteranos del CSIS, el Center for Strategic and International Studies de Washington, Anthony Cordesman.
escribe: a diferencia de la reducción simplista que hacen las dos estrategias de seguridad nacional de la administración Biden hasta ahora, a China, Rusia, Irán y Corea del Norte, en este informe se explican mucho mejor esas 4 amenazas, pero además queda claro que nuestra seguridad hoy se ve amenazada desde muchos más frentes, aunque yo creo que somos incapaces los humanos, los gobiernos y los demás, de prestar atención a 2 o 3 cosas a la vez, no digamos hacer 2 guerras a la vez, cada vez más difícil. Bueno, entre esos frentes que citaba Cordelman, él destaca las tecnologías más disruptivas, los cambios en las ciencias biológicas, la proliferación nuclear a medida que se han ido desmantelando los controles de la Guerra Fría, las migraciones incontroladas, ya temas más viejos, el crimen organizado, terrorismo global, docenas de guerras. Por cierto, guerras cada día menos civiles, más letales, más complejas, más internacionalizadas, y estoy resumiendo el excelente informe del Economist del 17 de abril sobre cómo han cambiado las guerras en los últimos 15 o 20 años. Los fracasos de gobierno interior, como el asalto a los congresos de Estados Unidos y de Brasil, o las grandes mentiras sobre las elecciones estadounidenses de 2020 que siguen planeando y van a seguir dándonos dolores de cabeza en 2024. Bueno, en su repaso de los principales conflictos de 2023, el International Rescue Committee, que lo recogemos en el panorama, es la organización dirigida por el ex secretario del Foreign Office, David Miliband. Lleva años ya al frente de esta organización. Él señalaba en enero que los 20 conflictos más graves del nuevo año, pensando en 2023, Somalia, Etiopía, Afganistán, Yemen y la República Democrática del Congo en cabeza ponía, solo reciben un 1% de la atención mediática en Occidente. Podía haber añadido Sudán hasta hace 4 días. ¿Puede extrañarnos así que el llamado sur global no se fíe de nosotros cuando les pedimos que nos apoyen Ucrania o cuando les pedíamos hace 20 años que nos apoyara contra el Irak de Saddam Hussein? En enero, cuando cerramos la edición de Panorama, nos preguntábamos por qué había fallado la disuasión frente a Rusia y si Estados Unidos, solos o con sus aliados, están dispuestos y mejor preparados para disuadir a China de invadir o bloquear Taiwán. ¿Nos enfrentamos a una guerra de años con Rusia? Nos preguntábamos. ¿Es posible ganarla con la ayuda y los límites que hasta hoy se han ido estableciendo por Occidente y con las líneas rojas que tanto Rusia como Occidente han ido asumiendo desde febrero de 2022 por temor, sobre todo una escalada? ¿Cómo vamos a hacer frente al resurgimiento de las amenazas nucleares que creíamos superadas ya? ¿Puede Estados Unidos defender a Ucrania y Taiwán al mismo tiempo? ¿Querrían seguir haciéndolo en año y medio con Trump de nuevo en la Casa Blanca o alguien parecido y más presentable que Trump? En su primera visita a Kiev, hace apenas 2 semanas, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, reiteraba, rememorando a Mario Draghi sobre el euro: cuentan ustedes con el apoyo necesario mientras sea necesario. En la rueda de prensa conjunta después, a los pocos minutos, el presidente de Ucrania le recordaba la petición que hizo a la OTAN el 22 de septiembre, tras la anexión de 4 regiones de Ucrania por Moscú, de una entrada rápida, él utilizaba las palabras exactas, de un ingreso acelerado de Ucrania en la OTAN. Y tras insistir en la necesidad de más y mejores armas, le hizo 2 preguntas. ¿Cuándo entraremos en la OTAN? Y entiendo que, dando por hecho, si no entramos, ¿cuándo tendremos garantías firmes de seguridad frente a Rusia? Me imagino que estaba pensando en los artículos 4 y 5 del Tratado de Washington, me imagino. ¿Cuándo habrá el consenso mínimo en la OTAN, me pregunto yo, para responder a esas preguntas de forma satisfactoria para Kiev? Por cierto, hoy le he estado escuchando en La Haya, que ha viajado hoy a La Haya y ha vuelto a referirse a lo que él pide y que se haga con Putin y con Rusia. Bueno, en la introducción del panorama, y voy terminando, distribuido digitalmente hace ya semanas por la web del Instituto, gracias al general Francisco de Cova y al alma de esta publicación, que es José Pardo de Santayana, incluimos una meticulosa cronología de las noticias internacionales de 2022, que yo me he encontrado desde el primer número del Panorama en 1996, que ya se hacía y que me parece que es útil. Recogemos aparte las tendencias, las amenazas, los riesgos principales que anticipaban, pues hace 4 meses, a primeros de año,
pues algunos de los principales medios internacionales y think tanks más destacados, y luego, siguiendo a Mark Thiessen, que es el especialista del Washington Post sobre la Casa Blanca y que todos los años hace un balance de qué ha pasado en la Casa Blanca cuando, en los últimos 12 meses, cuando no tenemos capítulo del panorama sobre Estados Unidos, yo lo que trato de hacer es recoger un apartado en la introducción que resuma un poco lo que ha pasado en Estados Unidos. Y ahí lo tienen. Bueno, contrastar lo que tantos anticipaban hace 4 meses con lo que ya ha ocurrido en el primer tercio del año es enriquecedor, aunque no comulguemos ni coincida con... Nunca ocurre, claro. Yo mencionaré, porque me parece lo más destacado, las opiniones de Richard Haass, que el próximo mes va a dejar, después de 20 años al timón, la dirección de uno de los principales think tanks de Estados Unidos, en el que yo aprendí mucho hace 40, 50 años, cuando fui con la beca Fulbright, en los años 70. Bueno, en España yo creo que nadie ha resistido ni ha aportado tanto en puestos similares a los estudios internacionales como Emilio Lamo de Espinosa desde la dirección y la presidencia del Real Instituto Elcano y en la década anterior del Instituto Ortega y Gasset. Todos te agradecemos tu aportación a esta edición de Panorama y tu presencia hoy aquí. En el estudio citado antes del Economist de cómo han cambiado las guerras en los últimos 10, 15 años, el responsable del International Crisis Group pregunta si somos conscientes de que Etiopía ha sido el conflicto con más muertos, unos 600.000 en los últimos 2 años, o que solo en 2021 más de 24 millones de personas se vieron desplazadas por temperaturas extremas. Temperaturas extremas, pensaba yo, cuando estaba preparando estas palabras, que hemos tenido en España en las últimas semanas, batiendo todos los récords del mes de abril, y que según el último estudio de los investigadores de Stanford y Berkeley sobre la relación entre cambio climático y guerras, han aumentado ya en un 11% el riesgo de guerra en el planeta. Bueno, con Lamo de Espinosa y Pardo de Santayana, este panorama ha sido posible gracias a otros 5 magníficos internacionalistas. 2 mujeres, Cristina Manzano, directora de Global y autora del capítulo sobre Iberoamérica, Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta para Diplomacia Pública de la OTAN, el embajador Juan Leña, que tenemos con nosotros, gracias Juan, compartiendo su experiencia personal y sus profundos conocimientos sobre China y Asia de muchos años, el periodista del Mundo en Estados Unidos, Pablo Pardo, alumbrándonos sobre la crisis económica, y finalmente el profesor Jesús Núñez Villaverde, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y autor del capítulo sobre Magreb y Sahel. Y sin más preámbulos, Emilio, ¿está justificado ese temor que citaba yo de Rachman antes en Washington a una guerra entre China y Estados Unidos? ¿Y cómo se puede evitar? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al CSDN, al coronel, por la amable invitación a participar otro año más en este panorama estratégico. Un placer estar con buenos amigos, Felipe. Mencionabas tambores de guerra que se repiten por todas partes, probablemente exagerados, ¿no? Creo que pueden tener el efecto positivo de atemorizar a la gente y hacer justamente que no ocurra, o al contrario, acabar transformándose en una profecía autocumplida, como ocurre frecuentemente. Si tú defines al contrario como enemigo, no tiene más remedio que comportarse como enemigo e inicias un ciclo de escalada, y en buena medida estamos ahí, ¿no? Sin embargo, solo tengo 2 minutos, por lo tanto voy a responder en plan Twitter style a tercera telegrama. Yo creo que es exagerado ese miedo y daré 3 o 4 razones rápidamente. Primero, la prioridad de China, a mi entender, es claramente crecer y no entrar en conflicto. Necesita crecer y un conflicto evidentemente lo dificultaría enormemente. Segundo, la cultura política tradicional de China no es la de una agresión militar armada violenta hacia afuera, sino la de ir a largo plazo cerrando los temas para que acaben madurando como una fruta que cae sola, como ha ocurrido con el caso de Hong Kong. Tercero, me parece que es evidente que en este momento la superioridad de los Estados Unidos sobre China es y sigue siendo enorme. Hablamos mucho
trampa de Tucídides, de bipolaridades. Bueno, es una bipolaridad claramente asimétrica o una unipolaridad parcial, como se dice. Sigue habiendo una enorme superioridad en todos los campos y, desde luego, también en el militar. Y una operación anfibia es extraordinariamente costosa, difícil, etcétera, y requiere una superioridad muy mayor de la que existe. Y, finalmente, cuarto y último, la dependencia mutua de esos dos países sigue siendo enorme. Es dependencia tecnológica, es dependencia comercial, es dependencia financiera y, por lo tanto, una guerra crearía enormes conflictos por ambas partes. Dicho esto, añado un factor que es el factor que siempre rompe todas las expectativas y todas las razones, y es el factor humano. El factor humano puede acabar generando un conflicto donde los intereses no lo hacen justificable. El caso de la guerra de Ucrania por Putin pues lo pone de manifiesto, pero en fin, la historia está llena de ejemplos. Hitler invadiendo Rusia pues fue un error, etcétera, etcétera. Y el ejemplo de Ucrania es el más evidente, ¿no? Hace muchos años que llevamos haciendo la misma pregunta y poniendo este título a muchos seminarios. Todos los que estamos aquí seguramente que hemos estado en unos cuantos. Si estamos en una nueva guerra fría, muchos dirían que lo que estamos ya en una guerra que está calentándose o ya caliente. En cualquier caso, aunque sea con un telón distinto, de naturaleza distinta y con actores distintos que los de la segunda mitad del siglo XX, te hago la pregunta, Emilio. Sí. Pues yo te contestaría un poco lo mismo. Yo no lo veo. Yo creo que, vamos a ver, la Guerra Fría fue consecuencia de que había una línea de fractura y todos los conflictos y todos los temas económicos, tecnológicos, ideológicos se repartían a un lado y a otro de esa línea de fractura, ¿no? En este momento eso no existe. No existe, los conflictos y las líneas de fractura están muy desagregadas, muy divididas, no se bipolarizan, como ocurrió durante ese periodo. No hay un nosotros y un ellos, ni siquiera la distinción que se utiliza frecuentemente entre autocracias y democracias permite establecer esa clara distinción, ¿no? Señalaba anteriormente la enorme dependencia mutua que hay entre China, Estados Unidos, añadiría la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea tiene una definición muy acertada de lo que es la actitud o la relación con China. Somos socios, somos competidores y somos rivales sistémicos, las tres cosas al tiempo. Y eso permite una gestión del conflicto y una gestión de la relación mucho más afinada, ¿no? Un desacoplamiento o acoplamiento que se puede gestionar. Y yo creo que esa es la relación en este momento. Interesa también, pensemos en la dependencia financiera entre Estados Unidos y China, en la dependencia comercial. De modo que, repito, somos socios en muchos terrenos, somos competidores en otros terrenos y somos finalmente rivales sistémicos. Jugamos en tres tableros, por decirlo, utilizando la famosa metáfora de Joseph Nye, ¿no? Y una última cosa, China no exporta su modelo como si lo hacía la vieja Unión Soviética. Esto es muy importante. China no pretende transformar a los países con los que comercia o con los que tiene relaciones en países pro-chinos, y en exportar un modelo pro-chino y establecer un partido comunista chino no le interesa. Le basta con negociar, ¿no? José Parra de Santayana, la pregunta con la que nos levantamos todos los días, muchos antes de consultar el parte matinal del Instituto de Estudio de la Guerra de Washington, ¿cómo van las operaciones militares en Ucrania? Bueno, después de las graves derrotas que Rusia ha sufrido en esta guerra, la inicial, que todo el mundo ahora ve un poco cómo fue y por qué ocurrió, y luego las campañas también de finales de verano y principios de octubre en que sufrió graves derrotas, desde los primeros meses de este año y hasta ahora mismo, Rusia ha retomado la iniciativa de las operaciones, pero lo ha hecho, parece ser, con una estrategia deliberada de desgaste, porque no ve que puedas ser capaz de vencer en esta guerra por medio de operaciones convencionales y ha puesto, por tanto, su esperanza en el desgaste, pensando que puede asumir un mayor desgaste Rusia que el que pueda asumir Ucrania. Esto está dando lugar a una guerra terrible, con enormes bajas muy graves por parte rusa, pero también de Ucrania, aunque no se esté diciendo con la misma claridad. Ucrania en este momento está sufriendo también graves bajas, pero pensamos que esto va a dar paso en este verano, este final de la primavera-verano, a otro modelo de operaciones en el que Ucrania pase a una contraofensiva. No sabemos muy bien qué tipo de contraofensiva. Es muy difícil que consiga el éxito
que se está proponiendo, ¿no?, de llegar hasta el mar de Azov. Creo que incluso Estados Unidos quizás le da incluso cierto vértigo que tuviera muchísimo éxito esta operación, pero no le queda más remedio a Ucrania que pasar algún tipo de ofensiva para cambiar esta lógica de desgaste. Y por tanto probablemente veamos este verano una guerra más dinámica con un tipo de operaciones distintas a las que hemos visto hasta ahora. Y es muy difícil afirmar algo más allá de esto, que probablemente lleve la guerra en estas operaciones hasta el invierno. Igual de cierto que todos acabamos muriendo, es igual de cierto que todas las guerras terminan, antes o después. Pero ¿sabemos qué pretende Rusia cuando acabe esta guerra, si es que no se eterniza, a la coreana? Bueno, efectivamente no sabemos cuánto va a durar la guerra, pero Rusia ya tiene de alguna forma una estrategia de futuro que ya aplica durante esta guerra, que es precisamente una estrategia dirigida a redirigir todos sus flujos comerciales, tecnológicos y financieros fuera del mundo occidental, que sabe que le ha cerrado las puertas y que las tendrá cerradas durante mucho tiempo. Y en ese contexto hemos visto esta recién publicada la estrategia de política exterior rusa de este mismo mes, de principio de este mes, en el que quiere fomentar el resentimiento colonial, del mundo del sur global frente a Occidente, y de alguna manera busca fracturar la economía mundial en colaboración con China, desdolarizar en gran parte el comercio y por tanto defenderse con ello de la capacidad de Occidente para sancionar o debilitar a Rusia. Y por tanto vemos una estrategia futuro en el que hay una gran sintonía con China, que también quiere desdolarizar en parte el comercio internacional y reducir y ganar resiliencia frente a sanciones o intervenciones norteamericanas. Gracias. Cristina, ¿cómo ha respondido América Latina a la guerra? Bueno, lo primero quiero agradeceros a Felipe, al coronel, al Instituto, la invitación a colaborar con Panorama Estratégico. Es siempre un placer. ¿Cómo ha respondido? Pues con una ambigüedad que nos ha despistado y molestado especialmente en Occidente. Yo siempre menciono un artículo que escribió Emilio sobre cómo América Latina es parte de Occidente, es parte intrínseca de Occidente, y sin embargo nos molesta esta ambigüedad, esta falta de contundencia a la hora de condenar en retórica y apoyar con los actos la agresión rusa de Ucrania. América Latina en su conjunto, la mayoría de los países, salvo los sospechosos habituales, han apoyado las condenas en Naciones Unidas en todas las ocasiones, pero no han ido más allá. Ninguno de ellos, por ejemplo, ha aplicado sanciones económicas. Ninguno de ellos está dispuesto a enviar armas de ningún tipo a apoyar la defensa de Ucrania. El caso más emblemático, todos lo sabemos, es el de Brasil. El presidente ahora Lula, como candidato, hizo unas declaraciones atribuyendo la misma responsabilidad a un lado que a otro. Luego se ha retractado de esas declaraciones, pero claramente no querían tomar la postura que planteábamos nosotros. ¿Por qué? Pues podemos buscar varias razones, no hay solo una. Hay una razón histórica de vínculos con la antigua Unión Soviética, sobre todo con los movimientos de la izquierda latinoamericana. Ya sabemos que la Rusia de hoy no es la Unión Soviética, pero permanecen esas. Estamos hablando incluso de que una Rusia liderada por un líder muy conservador como Putin tiene unas muy buenas relaciones en algunos aspectos con Cuba, ¿no? Entonces se mantienen esos vínculos. Luego está todo el factor antiimperialista, antinorteamericano también, todo lo que sea en algunos segmentos de la población y de la política, sobre todo latinoamericana, también puede justificar esta medida. Y luego hay una cuestión que a nosotros a veces se nos escapa, que es la penetración de los medios rusos y de la propaganda rusa de una manera muy inteligente. En Rusia el canal RT tiene, en América Latina, 18 millones de seguidores. En un continente que no tiene ningún medio panamericano, el que la propaganda rusa se transmita con esa facilidad, pues ha contribuido desde luego a no tomar esa postura. Déjame terminar solamente con que hay un cuestionamiento ahora, hay un libro de reciente aparición que plantea el no alineamiento de los países latinoamericanos, si es posible, si no es posible. En el mundo actual es muy difícil no estar alineado de alguna manera, no tomar
postura, pero quiero volver al presidente Lula y a ese empeño que tiene en protagonizar algún intento de paz. Él no ha planteado ningún proyecto de paz, pero sí quiere liderar el esfuerzo por avanzar hacia determinado tipo de negociaciones. No sabemos cuáles. Gracias, Cristina. Diré en este momento que el adelanto de esa teoría que luego publicó en el libro es de Jorge Heine, Exacto. que es el autor del texto sobre Iberoamérica. Exacto. De hace 2 años en Panorama. Exacto. Y desde aquí le saludo porque estamos mucho mejor. ¿Está justificada, Cristina, esta preocupación creciente? Bueno, en muchos puntos es realmente obsesión, por la influencia de China cuando pensamos en los principales desafíos de América Latina, que casi solo se piensa en América Latina, y estoy pensando en lo que hace Washington, solo por lo que hace China. Bueno, está justificado, depende del papel que queramos tener y de la relación que queramos tener con la región. China ya ha superado a Estados Unidos y a la Unión Europea como socio comercial en muchos países de la región. Está en la segunda posición como inversor en muchos países de la región. Pero desde España, hablando desde España, ha sido más por dejación nuestra que por solo acción de China. China sabemos que busca sus intereses. China tiene una estrategia muy clara desde hace décadas en asegurarse las materias primas que necesita para alimentar ese crecimiento, que es la base de su estrategia nacional, marcada, como digo, desde hace décadas. Y ahí hemos ido, no me gusta decir dejando comer el terreno, porque implica otro tipo de relación. Yo creo que tenemos que recalibrar la relación con América Latina. La presidencia española de la Unión lo está planteando en esos términos. No solo España, la Unión Europea tiene que aprender a colaborar realmente con América Latina, no sobre la base del extractivismo, tú tienes materias primas, yo las compro, que es lo que hace China, por cierto, sino sobre una base de una relación con más valor añadido. Por eso nos tiene que preocupar, sí, porque China ha ido haciéndose con esos contratos a muy largo plazo y esto nos lleva también a ese no tomar partido por valores y principios que consideramos fundamentales. Siguiendo con China y con Ucrania, ahora preguntando al embajador Leña, ¿es creíble y operativo el plan de 12 puntos de China para Ucrania? ¿Está la grabación ya puesta? Adelante. Desde la invasión de la guerra de Ucrania, una guerra ilegal y sin ninguna fundamentación jurídica, China ha venido avanzando una serie de propuestas para tratar de buscar un arreglo diplomático al conflicto. Al mismo tiempo, la diplomacia china ha tratado de abordar lo que ellos consideran la causa o causas de la guerra. La mentalidad de guerra fría que prevalece en Occidente, la ampliación constante de la OTAN hasta el punto de que Rusia se ha sentido cercada, y también el no haberse tomado en consideración los intereses de seguridad de Rusia. Da la impresión que al inicio del conflicto China pensaba, como muchos países analistas y también analistas militares, que el conflicto duraría poco, que un gobierno títere prorruso se instalaría en Kiev y que el mundo, como ocurrió en Crimea con su anexión por Rusia en 2014, miraría para otro lado. La cuestión en las relaciones internacionales de las propuestas de paz, mediación, buenos oficios, requieren siempre el equilibrio y la equidistancia. No es posible una propuesta de paz sesgada, que no tenga un contenido sustantivo que permita que las dos partes se sienten en la mesa de negociaciones. El plan de paz chino, en 12 puntos, es más bien un repertorio de intenciones más bien abstractas, ya que el plan, en 12 puntos, no condena la invasión de Ucrania, ni tampoco las víctimas que han tenido lugar en ese sangriento y terrible conflicto, ni las inmensas destrucciones que se han producido en el país. Por tanto, es dudoso que ese plan tenga hoy operatividad y sea creíble por la parte ucraniana e incluso por la comunidad internacional. Es verdad
que en el plan China habla de la prevalencia y la observancia del derecho internacional, de los objetivos y contenidos de la Carta de las Naciones Unidas y de el respeto a la soberanía, la integridad y la permanencia de los países. Tenemos, de hecho, una situación en la que ir a la mesa de negociaciones resulta muy complicado. Precisamente antes de ayer, el embajador de China en París echaba, diríamos, leña al fuego al decir que los países que surgieron de la antigua Unión Soviética no tienen un estatuto que garantice sus fronteras. Esto ha provocado enorme inquietud en Europa, en Estados Unidos, en la OTAN y en todos los propios países que surgieron de la Unión Soviética. Por tanto, yo creo que el plan de paz tiene muchas posibilidades de no salir adelante a menos que se introduzcan en él cambios sustantivos que resulten aceptables para Ucrania. Gracias, embajador. Emilio, la misma pregunta que escuchaba ayer le hacían al general Milley en la entrevista que he citado antes. ¿Tiene salida este enredo de Ucrania o estamos condenados a seguir atollados en él? Pues es una guerra en la que es fácil entrar y muy difícil salir. No tiene una fácil solución militar. No parece claro que vaya a haber ni un triunfo ni una derrota rotunda por ninguno de los dos lados. Y tampoco parece que tenga una fácil solución diplomática. Putin no puede dar marcha atrás, le va en ello casi su propia vida. Y tampoco Zelensky puede hacerlo, porque lo que no puede ceder es la soberanía y territorios que pertenecen a la soberanía de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, tiene muy difícil salida, ¿no? Yo creo que se producirá algo que yo pienso que ocurrirá y será más bien un alto el fuego cuando las dos partes empiecen a percibir que continuar es más costoso que lo que cuesta ese alto el fuego. Creo que empezamos a estar relativamente cerca de ese punto de agotamiento. Hay cansancio por las dos partes, claramente. Sería un alto el fuego con una línea desmilitarizada como Corea, que abre unas negociaciones que pueden durar décadas y una estabilización, por lo tanto, un final de la guerra y una estabilización sin solución diplomática. Yo creo que en ese contexto China sí puede jugar un papel de mediador relevante y creo que quizás se ha menospreciado en exceso el plan de paz de China. Es cierto, como decía el embajador, y estoy totalmente de acuerdo, que no es un plan, pero sí muestra una voluntad. Sí muestra una voluntad de intervenir y de mediar y tiene al menos un punto claramente relevante y es el que ha establecido una línea roja, que es la línea de la escalada nuclear, y eso es fundamental y es una enorme garantía para todos el que China haya dicho, mire, esta es línea roja para nosotros, y por lo tanto, y en ese sentido, bueno, yo creo que la salida, por llamarlo de algún modo, es un agotamiento que dé lugar a un alto el fuego sin más, con una línea desmilitarizada, y lo que ambas partes están buscando en este momento creo que es el máximo de territorio para cuando se produzca esa coyuntura. Gracias. Sé que no es fácil contestar a ninguna de las preguntas en los minutos que tenemos, pero Carmen Romero, Bruselas, ¿qué destacarías de la respuesta de la OTAN a esta crisis? La respuesta de la OTAN a la invasión ilegal e ilegítima por parte de Rusia se ha basado en dos pilares de acción. Primero, proteger la seguridad de los más de 1.000 millones de personas que viven en los 30, dentro de muy poco, digamos a partir de hoy, 31 países miembros de la OTAN con la entrada de Finlandia. Nuestro principal objetivo y nuestra principal responsabilidad es contener el conflicto y evitar que la guerra en Ucrania se extienda a la alianza. Somos una organización de carácter defensivo, no ofensivo. Por ello, hemos fortalecido nuestra disuasión en el flanco este de un modo sin precedentes, mandando un mensaje muy claro a Rusia. Con la disuasión reforzada, la OTAN trata de evitar el conflicto, no de provocarlo.
En segundo lugar, apoyar a Ucrania a ejercer su derecho legítimo a la autodefensa, que es un derecho que está consagrado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. La OTAN no puede entregar directamente armamento a Ucrania. Por ello, lo que está haciendo es ayudar a Kiev con asistencia no letal, por ejemplo, con generadores de electricidad, puentes móviles o sistemas antidrones. Los países aliados, miembros de la alianza, son los que están suministrando material militar, ofensivo y defensivo, apoyo financiero y ayuda humanitaria, tanto a los ciudadanos que se encuentran todavía en Ucrania como a los que han huido del país. Y nuestras sociedades también se han unido a este esfuerzo de solidaridad con Ucrania de una forma ejemplar, acogiendo refugiados ucranianos en sus casas y contribuyendo a campañas de recogida de fondos para Ucrania, entre otras cosas. Pero no nos equivoquemos, nuestro apoyo a Ucrania no es limosna. Estamos invirtiendo en nuestra seguridad. Si el presidente Putin gana en Ucrania, otros países autoritarios podrían hacer lo mismo, utilizar la fuerza para cambiar fronteras. Y esto significaría un mundo mucho más peligroso. Si Rusia retira sus tropas y deja de luchar, la guerra se acaba. Pero si Ucrania deja de combatir, Ucrania dejará de existir como país. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene que seguir apoyando a Ucrania para que pueda poner un fin a esta guerra en sus propios términos. Hay que ayudarla a que pueda retomar el mayor territorio posible de su propio país para llegar en una posición de fuerza a las negociaciones de paz que antes o después deberán tener lugar, porque casi todas las guerras acaban en la mesa de negociación. En el río que nos lleva, con aguas tan turbulentas como las que están golpeando estos días Sudán y otras partes de la región, ¿qué hemos hecho bien o mal los europeos en el Magreb y en el Sahel? Jesús. Hay que pensar que la situación que presenta hoy en día tanto el Magreb como el Sahel es en principio problemática. Problemática si nos relacionamos con el Magreb en la medida en la que existen conflictos violentos que están activos todavía. Se ha reactivado el del Sáhara Occidental por un lado, Libia está en una situación muy problemática y estamos viendo como en algún otro país que había generado esperanza como es Túnez se ha invertido esa tendencia y ahora nos encontramos con una situación crecientemente compleja. Desde ese punto de vista, por lo tanto, ahí lo que se plantean son la necesidad de poner fin a esa violencia y, por otro lado, atender los problemas de tipo social, político y económico que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Por lo que respecta al Sahel, una zona que si concentramos más la atención en su parte occidental, vemos que el terrorismo yihadista es básicamente la principal amenaza que suele mencionarse en todos los análisis. Junto a eso, también hay que contar con que el Sahel es una zona de transición de flujos migratorios que están dirigiéndose hacia el norte y, por lo tanto, desgraciadamente, cuando lo miramos desde una perspectiva occidental, europea, lo que vemos es un conjunto de dos regiones que se asocian de inmediato con la palabra amenaza, entendiendo que, como digo, terrorismo fundamentalmente y flujos de población serían los dos elementos centrales. Con eso se pierde la oportunidad de plantear una visión que apunte hacia la oportunidad que pueden suponer un horizonte distinto, una situación distinta en el conjunto de ese amplísimo territorio con estados, aparatos estatales muy frágiles, donde hay necesidades básicas sin atender para el conjunto de la población en muchos casos y donde, por lo tanto, existe un germen que puede alimentar procesos que conduzcan a la violencia si no son tratados de manera adecuada. Luego, todo eso da, como resumen, una situación que, visto desde el norte del Mediterráneo, tanto si pensamos en España como en la Unión Europea como en el conjunto de la OTAN, que nos genera una preocupación creciente en la medida en la que todas las tendencias apuntan en un sentido negativo sin que hasta ahora se haya conseguido dar respuesta a los retos y desafíos que plantean. José, ¿qué papel está jugando Rusia en esta zona y cómo podría afectar a España? Bueno, pues sumado a todo lo que nos acaba de describir Jesús Núñez Villaverde, tenemos la presencia de Rusia. Después de su éxito en Siria y después de su implicación en Libia, pues la presencia de Rusia no ha dejado de crecer y podemos afirmar que Rusia ha llegado para quedarse. No sabemos cómo va a acabar la guerra, por lo tanto pueden ocurrir muchas cosas, pero la dinámica parece apuntar en esa dirección de que Rusia ha llegado para quedarse. En el informe
anual de seguridad nacional del Departamento de Seguridad Nacional, que también ha sido publicado recientemente, hace un par de semanas, se dice que una preocupación grave para España es la posibilidad de que Rusia desestabilice alguno de los países o la región. Creo que es una probabilidad que hay que tener en cuenta y creo que España pues va a tener que dedicar mucha atención al flanco sur, y que aunque va a ser difícil en este momento en el que la OTAN y la Unión Europea están muy focalizadas en el este, pues España va a tener que liderar el que no se desatienda ese flanco sur, que nos va a obligar a hacer un esfuerzo en materia de defensa significativo. Gracias. Vamos mucho mejor de tiempo de lo que pensábamos los organizadores. Se ve que somos muy obedientes con las normas. Cristina, en mi presentación yo mencionaba antes la brecha o el abismo que separa la realidad y la realidad en los medios, y la realidad que se difunde por parte de gobiernos, no digamos ya la realidad inventada, las grandes mentiras que ahora se llaman fake news, ¿no? Y estaba leyendo el artículo tuyo de hoy sobre lo mal que informamos de Europa y lo importante que es si se pudiera mejorar un poco con vistas a la presidencia del Consejo Europeo de nuevo por España en el segundo semestre, a partir del 1 de julio. Bueno, esto mismo tengo la impresión, que todo era pandemia y todo el mundo no hacíamos más que pensar en la pandemia, y casi no ha aparecido la palabra pandemia o nada, y estamos apenas unos meses. En fin, prácticamente nos hemos olvidado ya, y sin embargo, se puede explicar y se puede entender lo que está pasando en el planeta, empezando por América Latina, sin referirnos a la pandemia. Bueno, se ha dicho mucho en estos últimos meses que la pandemia no ha sido un creador, sino un impulsor o un catalizador de tendencias que ya estábamos viendo. Así que lo que estamos viendo es una aceleración de algunas cuestiones que son muy preocupantes, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, la disrupción en las cadenas de valor han supuesto algo que no estaba en la ecuación. Nadie pensaba que una supuesta desglobalización que estaba en marcha, muy también motivada por la guerra comercial lanzada por Trump contra China, iba a desembocar en que de la noche a la mañana los contenedores se quedaran varados en los puertos del mundo, con todas las implicaciones que eso ha tenido después. Pero sí, contestando a tu pregunta, por ejemplo, en América Latina ha sido la región posiblemente más golpeada en una serie de variables, ¿no? En proporciones, en cuanto a fallecimientos, por ejemplo, en cuanto a contracción económica y en cuanto a perspectivas después de esa contracción económica, porque América Latina retrocedió un 6,9% en el año 2020, se recuperó un 6 y pico, pero las previsiones son muy malas. Las consecuencias que eso ha tenido, por ejemplo, en América Latina, es eso, una vuelta atrás a la pobreza y a la pobreza extrema como no se había visto en el continente. Lula acaba de restablecer el programa Bolsa Familia para tratar de recuperar a parte de esa clase media que ha vuelto a caer en la pobreza. Pero, igual que en América Latina, la Agenda 2030 y los ODS han supuesto un retroceso, o más que un retroceso, un freno en su consecución, que desde luego están muy influidos por ese parón provocado por la pandemia y agravado después, ahora, por la guerra en Ucrania. La OTAN ha llevado a cabo el mayor refuerzo de su disuasión y defensa desde el final de la Guerra Fría. Hemos duplicado el número de grupos de combate multinacionales a lo largo del flanco este. Hemos pasado de 4 establecidos tras la anexión ilegal e ilegítima de Crimea en el 2014, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, a 8 en la actualidad, con nuevos grupos de combate multinacionales, pues os puedo decir en Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Se ha acordado fortalecer aún más la disuasión y las defensas avanzadas de la alianza. Esto implica tener más fuerzas con mayor preparación. Los 8 grupos de batalla en el flanco este podrán ampliarse a nivel de brigada y habrá más equipamiento y arsenales de armas preposicionados para permitir una reacción más rápida si es necesaria. El nuevo modelo de fuerza fortalecerá y modernizará la OTAN. Aportará recursos a la nueva generación de planes militares de la Alianza, en línea con el enfoque que tenemos de
360 grados, es decir, proteger frente a todas las amenazas de todas direcciones, en los dominios terrestre, aéreo, marítimo, cibernético y espacial contra, como decía, todas las amenazas y desafíos. La contribución de los aliados para poder llevar a cabo estos cambios a la política de disuasión y defensa de la OTAN es tremendamente importante. Entonces, unas palabras sobre lo que está haciendo España. España contribuye activamente a la seguridad compartida de la Alianza y además de las tropas desplegadas que tiene en Letonia, en el marco de la presencia avanzada reforzada dentro del batallón multinacional liderado por Canadá, también el Ejército del Aire español contribuye con alrededor de 150 efectivos y 6 aviones en Bulgaria, desplegados bajo la misión de vigilancia aérea mejorada de la OTAN. En conclusión, el nuevo concepto estratégico de la OTAN nos brinda una hoja de ruta actualizada que nos guiará, nos está ya guiando, en un entorno de seguridad cada vez más desafiante. Además, garantizará que la OTAN siga lista para abordar diferentes amenazas y desafíos a medida que surjan. Esta hoja de ruta y las decisiones históricas tomadas en la Cumbre de Madrid y las que van a ser tomadas en Vilna, en Lituania, en julio, van a garantizar que nuestra alianza esté preparada para el futuro, por incierto e impredecible que sea. De este modo, la OTAN seguirá protegiendo a los más de 1.000 millones de personas en nuestros países miembros. Emilio, me quedo con ganas. Yo creo que hay pocas personas en España que durante tantos años hayan seguido tan de cerca y coordinado tantas investigaciones y trabajos de seguimiento de lo que hace España y que tengan más claro lo que nos falta, lo que podríamos hacer y no hemos hecho. Me gustaría meterte este toro ahí, ponértelo a... Bueno, es un borlaco que no sé si quiero torear hoy. No, yo te diría, vamos a ver, lo primero es... en el fondo, la política exterior de un país no es sino la proyección hacia afuera de su fuerza, de su potencial interno y de su voluntad, ¿no? Es eso, ¿no? Es eso. Y yo lo que veo en este momento es una enorme dificultad, porque esa proyección tiene que ser política de Estado y tiene que ser política consensuada, tiene que tener detrás una gran mayoría que proporcione seguridad y estabilidad, es decir, que los partners exteriores sepan que eso no es una cuestión de un día, que eso va a tener continuidad y que forma parte del ADN del país, ¿no? Bueno, en este momento eso no se da, la posibilidad del pacto está rota, como vemos, incluso cuando se pacta se dice que no se va a pactar y que no va a haber pactos, y por lo tanto estamos en una situación, digamos, yo creo muy penosa, a mí me resulta muy doloroso como ciudadano español y bueno, no solo eso, es que además incluso tenemos al menos 2 o a veces 3 políticas exteriores distintas y contradictorias. Tenemos una política exterior, 2 sobre Ucrania, 2 sobre el Magreb y el Sáhara, otras tantas sobre buena parte de los países de América Latina. Entonces hay una política oficial y otra oficiosa y no se sabe cuál es. Esto no proporciona ni estabilidad ni seguridad. Y tercero y último, y esto quizás es, digamos, más fácil de entender, durante los últimos casi 15 años, primero como consecuencia de la gran recesión, después como consecuencia de la crisis de Cataluña, ahora como consecuencia de la nueva crisis económica, el papel de España en Europa ha sido siempre de pedigüeño. Vamos a pedir ayuda, vamos a pedir que nos echen una mano. Lo hemos pedido con la gran recesión y nos lo dieron. Lo hemos pedido con Cataluña, y esto se sabe poco, pero es evidente que la política exterior española y las embajadas españolas y el Servicio Exterior español ha hecho una magnífica tarea en todas las cancillerías exteriores, evitando que se recibiera y se le diera la más mínima credibilidad a esa revolución, a ese golpe de Estado que hubo en Cataluña. No ha habido ninguna credibilidad, pero eso se paga, todo eso se paga. Entonces, bueno, tú poco mal puedes liderar cuando realmente estás pidiendo ayuda, ¿no? Y llevamos demasiado tiempo. Es decir, la debilidad exterior se proyecta también en debilidad hacia afuera. La debilidad interior se proyecta en debilidad hacia afuera. Y yo me temo que esa es la situación en la que continuamos estando en este momento, ¿no? El problema fundamental es un problema de consenso. Ese es el problema fundamental de la política interior y de la política exterior. Entendimientos, consensos, pactos, acuerdos de largo plazo, que den profundidad, que puedan abordar los problemas estructurales del país y, por lo tanto, con profundidad y a largo plazo.
Si la pregunta fuera ¿cuándo se rompió el consenso?, yo me la hago muchas veces con mis alumnos en la asignatura de Política Exterior Española, que llevo dando 20 y tantos años, ¿no? Y les animo a que haya contrastes de pareceres y busquen en la historia de lo que ha sido estos 20 años. ¿Puedo responder? Por supuesto. me tientas. Vamos a ver, vete a la página web del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y mira el gráfico que representa en la web del CIS, es público, el grado de acuerdo de la ciudadanía española con el sistema gobierno-oposición, es decir, con el sistema político. Se mantiene en niveles muy altos de 50-60% hasta el año 2004, antes de la crisis económica, 2004. ¿Qué pasó en el 2004? Todos sabemos lo que pasó. Crisis de Irak, nuevas elecciones, conflicto, polarización del país. Se mantiene hasta el 2004. Y 11M, por supuesto. Y a partir del 2004 empieza a caer. Luego ha rebotado, pero no pasa del 20%. Hemos perdido casi un tercio de la legitimidad, 2/3 de la legitimidad que el sistema político español tenía en la ciudadanía. Eso es el gráfico del CIS, no está inventado, ¿no? Por lo tanto, cuando me preguntas ¿cuándo se empezó a fastidiar? Claramente en 2004. Mucho más concreto que cuándo se fastidió Perú. A ver, volvemos al Magreb y al Sahel con Jesús Núñez. ¿Qué podemos hacer, Jesús, para evitar lo peor en esta región, teniendo en cuenta lo que España se juega en ello? Cuando pensamos en las respuestas que se puede dar a la situación que existe en nuestra vecindad sur, tenemos que partir de la idea de que las fórmulas ensayadas hasta ahora no han dado resultados positivos. No se ha conseguido cerrar la brecha de desigualdad entre el norte y el sur del Mediterráneo, no se ha conseguido consolidar procesos democráticos una vez que aquello que se denominó en su día la primavera árabe no ha llevado a resultados muy positivos, al menos de momento, y por lo tanto lo que podemos entender desde el principio es que si la voluntad política de los actores implicados en la región sigue siendo mantener el rumbo actual, solo podemos imaginar un horizonte todavía más problemático, en la medida en la que ya tenemos constatado claramente el fracaso. Un fracaso que deriva fundamentalmente, desde mi punto de vista, de un enfoque predominantemente securitario, un enfoque que lo que parece entender es que todo lo que allí ocurre se traduce en amenazas de seguridad y que la mejor manera de responder es dando protagonismo a los instrumentos militares. Evidentemente tiene que haber una respuesta también militar dentro de una agenda mucho más amplia, pero desgraciadamente hasta ahora lo que hemos visto es que no se han activado otras capacidades de las que se disponen también, sean de tipo comercial, financiero, de arquitectura financiera internacional, tratamiento de la deuda externa, comercio justo y sobre todo también promoción de sistemas democráticos, de gobiernos legítimos y de consolidación y respeto pleno de los derechos humanos. Si no cambiamos el rumbo, en definitiva, si se sigue insistiendo en un comportamiento que lo que busca en algunos casos, y solo en algunos, es el despliegue de contingentes militares, encargando a los instrumentos militares tareas que escapan a sus capacidades, estaremos condenados a vivir situaciones similares. Por lo tanto, lo fundamental sería entender que es necesario activar un esfuerzo de largo plazo, no hay solución a la vuelta de la esquina, un esfuerzo multinacional, puesto que no hay capacidad en solitario por parte de ninguno de los países miembros de la Unión Europea para poder resolver los problemas que se localizan en estas dos regiones, y un esfuerzo multidimensional que combine adecuadamente las capacidades económicas, políticas, sociales, culturales, diplomáticas y, como no, también militares. Si seguimos pensando que todo eso se puede dejar de lado y seguir atendiendo solamente de manera puntual y con visión cortoplacista, activando en algunos casos un contingente militar o una operación de instrucción de Fuerzas Armadas y de Fuerzas de Seguridad locales, creo que por ese camino no conseguiremos mejorar la situación ni de bienestar ni de seguridad de nuestros vecinos del sur, lo cual, sabiendo que su desarrollo incide de manera muy clara en nuestro desarrollo y que su seguridad lleva también a mejoras en nuestra propia seguridad, nos debería hacer que, tanto por cuestiones éticas como por justicia histórica y también por egoísmo inteligente, deberíamos contribuir de manera decisiva a que ese bienestar y esa seguridad se generen en nuestros vecinos del sur, porque de ese modo repercutirá también, como digo, en nuestro propio bienestar y en nuestra propia seguridad. Gracias. Pues nada más, y ahora, si les parece, pasamos a preguntas de los que están presentes. Encantados, y se las pueden dirigir personalmente a cualquiera de
los tres ponentes, pues mejor. A ver quién quiere abrir fuego. Pedro, tenemos un micrófono por ahí, gracias. Muchas gracias. Yo quisiera plantear un poco algunos aspectos, digamos, benevolentes que se han expresado con respecto a China. Se ha hablado de Hong Kong, ¿no? Que el gobierno de China tenga paciencia no quiere decir que los resultados no sean menos brutales. Hay que reconocer que hace 25 años, cuando se produjo el handover, la devolución al gobierno de Beijing, la promesa fue un país, dos sistemas. Y hemos terminado 25 años después, quizá con mayor represión en Hong Kong que en el resto de China. También se ha expresado la idea de que China no quiere exportar nada, no quiere exportar su sistema. Pero yo creo que si miramos un poco al último año, vemos cosas un poco preocupantes, cuando menos, o llamativas. Australia se ha metido en el berenjenal de comprar submarinos de propulsión nuclear. ¿Qué estará haciendo China, no? Filipinas, que en su constitución prohíbe el establecimiento de bases extranjeras permanentes y que fue un punto fundamental de su transición a la democracia, ahora está volviendo a abrir las puertas a, por lo menos, maniobras conjuntas con Estados Unidos. Hace unos días, el secretario de Estado inauguró las obras en Hanoi de la nueva embajada de Estados Unidos. Una inversión de 1.200 millones de dólares, que por supuesto representa la necesidad que tiene Vietnam de entenderse, ni más ni menos, con Estados Unidos por China. No sabemos qué está exportando China, o si quiere o no, pero digamos que las consecuencias de su comportamiento, por lo menos en su vecindario, son cada vez más difíciles de ignorar. Muchas gracias, Pedro. Si le pasas el micrófono al embajador, porque independientemente de que conteste Emilio, José, quien quiera de vosotros, sí que me gustaría escuchar lo que opina de lo que has dicho el embajador. Adelante, embajador. Sí, bueno, yo primero haré un comentario sobre Hong Kong, ¿no? Efectivamente, Hong Kong se ha convertido en un problema serio, precisamente porque los hongkonitas han visto que la larga mano de Pekín puede convertir a plazo la fórmula un país, dos sistemas en un país, un sistema. Ya veremos qué sucede a partir de 2047. Yo creo que China, sinceramente, se ha equivocado, aunque también es verdad que en términos estrictamente democráticos, después diré otra cosa, hay más democracia hoy en Hong Kong que había en tiempo británico. Los británicos gobernaron Hong Kong con enorme éxito y enorme talento, pero sin democracia, pero con elementos básicos y fundamentales para el éxito de un enclave económico de esa naturaleza. Tenía todos los elementos del Estado de Derecho para tener éxito: administración profesional, judicatura independiente, saber know-how económico y financiero de primer nivel, universidades de excelencia y una de las prensas mejores y más libres de Asia. Por tanto, esta conclusión puede ser dudosa, pero sin democracia hubo éxito y Estado de Derecho, porque el LEDCO, el Consejo Legislativo de Hong Kong, creado en 1842, nunca fue elegido en tiempo británico, salvo en la etapa del gobernador Patton, porque le quiso meter a China el dedo en el ojo. Pero básicamente no hubo democracia como la entendemos, democracia representativa en Hong Kong. Y el gobernador era nombrado por Londres. Es decir, democracia no había, pero estaban los elementos del Estado de Derecho que han hecho el éxito de Hong Kong. Y ese es el error, en mi opinión, de China: el no continuar
manteniendo esos elementos básicos del Estado de Derecho, porque además poco a poco la democracia va avanzando en Hong Kong. Es muy contradictorio, ¿no? Pero hay el riesgo de que el tema de Hong Kong pueda naufragar después de 2047, aun cuando es verdad que Xi Jinping dijo en el discurso del 20 Congreso que estaban dispuestos los chinos a mantener el sistema de vida y el estilo de vida de Hong Kong, dio a entender más allá de 2047, aunque no lo dijo así exactamente, ¿no? Es decir que, y es por tanto un ejemplo que no es satisfactorio para que los taiwaneses puedan apreciar las bondades de la fórmula un país, dos sistemas. Pero en definitiva, Hong Kong es indudable, es una historia de éxito sin democracia. Y luego, en términos ya globales, pues es verdad lo que está sucediendo en el mar de China Meridional. China, segunda economía del mundo, dotándose de un ejército muy poderoso, tierra, mar y aire, con un know-how tecnológico de muy alto nivel. Pues naturalmente eso inquieta a los vecinos, a Corea del Sur, a Japón, a Australia, naturalmente, a algunos países del sudeste de Asia, como Filipinas o Vietnam, y naturalmente por eso estamos viendo este juego que hay estratégico nuevo, de carácter geopolítico, estratégico, militar, en definitiva, en todo el entorno de China. No sé si Emilio, José o Cristina queréis hacer algún comentario. Veo que sí. ¿Quién quiere hablar? Sí, bueno, vamos a ver, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, no, por supuesto, ¿no? El hecho de que haya conseguido capturar y fagocitar Hong Kong en el largo plazo y sin utilizar la violencia armada, no quiere decir que no haya habido violencia y que no vaya a haberla. Vamos a ver, el régimen chino es evidentemente una dictadura que fue autoritaria en su momento, por recoger la terminología de Juan Liz, y cómo la clasificó Eugenio Bregolat, el embajador nuestro en Pekín en 2 ocasiones, y que ahora está volviendo a ser totalitaria, clara y rotundamente. Es una dictadura para el desarrollo, tiene que crecer, su prioridad es eso, no lo es el armamento. Gasta en armamento solo el 2%, lo cual no es gran cosa comparada con otros países. Si fuera un sistema con voluntad de proyectar fuerza hacia afuera, actuaría de otro modo. Y por lo demás, yo creo que del mismo modo que la perestroika le sirvió a la élite china como contramodelo, para no equivocarse y cometer el mismo error, la invasión de Putin de Ucrania le sirve como contramodelo para no equivocarse y cometer el mismo error. Y en ese sentido yo no creo que vaya a ser agresiva hacia afuera, pero no es un país que me tranquiliza y no me gusta nada. Quiero decir, nadie, vamos, no es que no me guste a mí, es que no le gusta a nadie. Nadie dice, qué bien, he conseguido un visado para irme a trabajar a Pekín o a Wuhan, ¿no? La gente quiere irse a trabajar a Estados Unidos o a Europa, no es un modelo de país. Cristina quería comentar algo y José, los dos. Adelante. José, adelante. Yo quería sumar un poco la reflexión que hace Kevin Root en su libro de la guerra evitable, The Avoidable War, en el que él dice que de momento China no es una amenaza porque China todavía no tiene ni resiliencia económica financiera ni todavía la capacidad militar suficiente para atacar, como ha dicho Emilio, ¿no? Y también me sumo a lo que dice Kaplan, dice, los chinos no han cruzado el estrecho de Taiwán porque no es estrecho. Si fuera estrecho ya lo habrían cruzado, ¿no? Pero sí, la reflexión, dentro de 8 o 10 años a lo mejor la situación cambia. O sea, de momento tenemos un colchón de tiempo en el que esa amenaza solo se produciría si un acontecimiento que se fuera de control o lo que fuere. Cristina. Bueno, yo lo que creo es que China, coincido contigo, no está exportando la ideología, pero está exportando otras cosas y de momento lo que está imponiendo es un cambio en la concepción del poder económico y ahí lo está haciendo como nadie. Y algunos ejemplos, lo más claro, la misma semana pasada Argentina ya ha empezado a hacer sus operaciones con China en yuanes. La extensión del uso paulatino del yuan en la relación con China, Brasil, otros países, está creciendo como moneda de reserva
China está tratando de que se extienda y de que se admita sin ningún tipo de cuestión, ¿no? Pero también, por ejemplo, el uso de la deuda. Sabemos que el famoso proyecto de la Franja y la Ruta está basado en una concesión de un tipo de créditos, etcétera, que ha hecho subir la deuda de todos los países en los que está de una manera exponencial, pero está tratando esa deuda de tal manera que no se le está volviendo en contra. Y así como hay tantos países de esto que ahora se ha dado en llamar el sur global, que están absolutamente enfrentados al Fondo Monetario, etcétera, sufriendo las consecuencias de una intransigencia que consideran occidental, China los está tratando de otra manera. Está reescribiendo las reglas también del poder económico. Gracias. Hay dos palabras pedidas de momento. Alfonso Bauluz, 3 ya. Alfonso. 4. Gracias, buenas tardes. Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras, sección española. Bueno, yo quería recordar cómo China entra en África en los 80, cómo en los 90 adquiere unos compromisos por 50 años en Hong Kong, cómo ha liquidado la libertad de prensa y derechos básicos como el de expresión en Hong Kong, cómo ha interferido en política interior en países como España, con la deuda, jurisdicción universal, persecución de delitos, en el caso de Tíbet, y cómo en Latinoamérica es, como ha dicho muy bien Cristina, primer socio comercial y claro que interfiere políticamente en las decisiones. Creo que el presidente de Brasil, sea Lula o sea otro, se ve obligado por los acuerdos comerciales con los intereses de China en su país, al igual que otros muchos de sus vecinos. Se ha mencionado la escasa influencia de valores, no ya de la prensa, de los mensajes y de los discursos, sino de los valores en países latinoamericanos entre sus poblaciones. Nosotros observamos, bueno, cómo la penetración de la prensa que consideramos libre e independiente frente a las operaciones de influencia rusas o chinas nos sacan los colores. Cuando la Unión Europea invirtió en desinformación en Helsinki, la cuantía que invirtió era risible en comparación con lo que estaba invirtiendo China o Rusia en desinformación, en propaganda y en penetración en esas poblaciones. Y no digamos lo que estamos presenciando en el Sahel. Entonces, a mí me preocupa que el hecho de que China incumpla no solo de cara al exterior, sino de cara al interior, acuerdos como eran los de la transición en el poder interna que ha roto Xi Jinping, nos olvidemos de ella, los ignoremos, la agresividad con la que se está comportando en el mar de China, los filipinos lo están sufriendo y sus vecinos también. Entonces, me da la sensación que no hemos visto que hay un acelerón. Es cierto que a lo mejor no están en un momento para acometer, digamos, operaciones militares, pero la agresividad que están desplegando en el mar de China meridional, la verdad es que es preocupante. No sé cuánto tiempo más podrán transitar los destructores estadounidenses por esos mares. Muchas gracias. Sí. Bueno, la pregunta va a ti, Felipe. Tú que conoces bien los Estados Unidos, ¿nos puedes decir, por favor, cuál es, a tu juicio, el grado de autonomía política y el grado de influencia sobre la política exterior norteamericana que tiene el complejo militar industrial de los Estados Unidos? Estaba pensando que cuando yo fui por segunda vez, o sea, yo fui con 18 años con la primera beca a terminar el bachillerato y luego con la Fulbright a hacer posgrado y ya me quedé corresponsal para medios españoles. Recuerdo, pero viendo un poco la trayectoria de Emilio, coincidimos cuando yo estaba en Nueva York, él estaba en California, en una universidad. De manera que coincidimos en el tiempo, viviendo aquella época. Hombre, siempre recuerda uno, cuando se utiliza la palabra complejo que acaba de utilizar, el discurso de despedida de Eisenhower, que ya lo veía muy claro y advirtió a todos los norteamericanos, ¿no?, antes de traspasar los poderes a John F. Kennedy, tengan cuidado ustedes porque muchas veces podemos pensar, ¿no?, cuando cayó la Guerra Fría, y muchos lo comentamos y lo debatimos en seminarios, en textos como el de Panorama, parecido, ¿no?, podía seguir manteniendo y justificando ante la ciudadanía, el gobierno norteamericano, los presupuestos anuales de defensa sin un enemigo más claro al desaparecer, el enemigo soviético. ¿Necesitaba otro enemigo? ¿Está justificado el enemigo terrorismo global cuando se estableció como tal durante unos años porque no había otro? Podríamos seguir con esta lista de preguntas y creo que te estoy respondiendo.
para una reflexión interminable. Bueno, parece que ya empezamos a ver otro enemigo y que nos preocupa a todos y que luego es muy difícil saber dónde empieza. Es como en la violencia entre israelíes y palestinos, dónde pones la causa del atentado de ayer. Lo pones anteayer, la semana pasada, el mes anterior, 1948, o te remontas a la Primera Guerra Mundial o al movimiento sionista de finales del 19. Es muy difícil. Pero bueno, yo ahí dejo cada uno y, como ven, no me he querido mojar demasiado. Gracias. No sé si te he respondido, Rafa. A ver, teníamos dos preguntas aquí, en la misma seguidas, y luego una allá atrás, por favor. De los que no conozco hasta ahora, curiosamente conocía los nombres y con algunos he trabajado al lado y he tenido mucha amistad, pero en algunos no os conozco de nombre. Sería bueno que quedase grabado el nombre y el apellido. Buenas tardes. Sandra Rubí, traductora de ruso. Quería dirigirle dos preguntas que tengo concretamente a Cristina, porque van sobre Latinoamérica. Entonces, como usted ha dicho, RT cuenta con 18 millones de usuarios, lectores y telespectadores en toda Latinoamérica, junto con Sputnik, que es otro medio ruso también de propaganda. Y bueno, también existe una proliferación de páginas de propaganda rusa también sobre esa misma línea en español por personas de Latinoamérica que también están allí pues con las páginas web informando a la gente. Entonces mi pregunta es, aunque no haya muchas versiones oficiales de posicionamiento en cuanto a la guerra de estos países, digamos, ¿esta información está afectando o está haciendo que las personas de Latinoamérica no condenen la guerra y puedan llegar incluso a apoyar a Rusia? Y por otro lado, ¿esta información, esta difusión de la propaganda rusa está teniendo algún tipo de impacto económico, político o social en estos países? Muchas gracias. Cristina. No sé el impacto económico que pueden estar teniendo, pero con respecto a la primera pregunta, claramente sí. Claramente no son el único factor, porque se suma la presencia de estos medios. Estamos hablando de un continente de 600 millones de personas, 18 con acceso a RT, pero claramente sí. También están contribuyendo a alimentar las narrativas de la propia clase política y de algunos dirigentes. No solo ellos, pero también la noción generalizada, y esto se discute permanentemente, es que la retórica que prevalece en América Latina, en las sociedades latinoamericanas, es, como decíamos antes, o de ambigüedad o de algo habrán hecho, y desde luego de revancha con respecto a las versiones occidentales. O sea que claramente sí. Me gustaría destacar un anuncio, una campaña que lanzaron en redes sociales hace muy poco Sergio Jaramillo en Colombia, que se llama Aguanta Ucrania, porque ha sido la manifestación popular y han participado un montón de intelectuales, cantantes, gente famosa y gente de a pie también a lo largo de muchos países latinoamericanos. Se ha distribuido por redes. Ha sido la versión, como digo, más popular y más clara de ofrecer una versión contraria a esa generalizada, muchas veces no oficial, pero sí oficiosa, que prevalece en la región. Si no me equivoco, usted también me había pedido el micrófono y después allá atrás. Si hay alguien más. Perfecto. Muy bien. Pues podemos juntar, si les parece, las dos preguntas que hay pendientes. Gracias. Gracias. Yo soy Francisco Rodríguez. Hasta hace muy poquito en la Digenin, en el Ministerio, y hace muy poquito, pues trabajando aquí en algo muy general, y por eso voy, que era el cambio climático. Empezamos a hacer eso con Pérez Ojeda. Y que fue hace 4, 5, 6 años, y hablábamos de cuestiones generales, y el foco se ha centrado de tal manera que tenemos un mayo ahora donde no tenemos cosecha, no tenemos agua, se ha centrado. Pero no voy a eso, voy a que a mí me han dejado todos ustedes admirados, porque el nivel que han dado de todo lo que han explicado, de todo lo que han hablado, es, yo diría, máximo dentro de mis capacidades para opinar. Pero también lo entiendo como que es un nivel intelectual, que es un nivel que, diciéndolo de alguna manera, a mí, desde un lugar más básico, me pilla un poco a trasmano, me pilla un poco alejado. Me pilla de manera que si ocurre algo, nosotros vamos a ser meros comparsas. Y entonces hago foco a algo que he vivido, viví hace muchos años en nuestro vecino del sur, y además con un abuelo o tío abuelo del coronel,
con Pardo Santayana, y el Carajal que se organizó en Sidi Ifni, Marruecos, pues el que lo ha vivido allí y el que luego ha leído se da cuenta de que eso está latente, porque va dentro de la idiosincrasia del pueblo de Magreb y concretamente de Marruecos. Pero yo no he oído hoy prácticamente nada en algo que efectivamente, si se complica, sí que nos toca directísimamente aquí en España. Y será como ocurrió entonces, que es cediendo terrenos, perdiendo vidas o algo así. Y realmente ese sí entiendo que es un problema que me encantaría, que aunque ha dado una pincelada don Emilio, pero sí que me gustaría que otra pincelada un poco más amplia de en qué estamos pensando con nuestro vecino del sur y las posibilidades que pueden venir de nuestro vecino del sur, que está muchísimo más próximo que el otro. Gracias. Me llamo Mencia Montoya, soy una estudiante de máster del Máster de Geopolítica y Estudios Estratégicos de la Carlos III, y la verdad que mi pregunta va un poco relacionada a la que se acaba de hacer, y es más que nada, en vista ahora mismo de todas las intervenciones y preguntas que hemos tenido, ninguna ha mencionado lo que viene siendo el Sahel o el Magreb. Y yo lo que quería preguntaros a vosotros es si en algún momento veis que es factible o realista que España vaya a poder redirigir su atención al flanco sur, de su atención, tanto la suya como la de la OTAN, o, como ha mencionado el coronel Santayana, que solo sea posible cuando Rusia intente desestabilizar la región o cuando meta baza en la región, porque ya lo está intentando hacer. Entonces, por repetir, mi pregunta es si veis en algún momento realista y factible que se va a poder dirigir la atención al flanco sur, como llevan pidiendo ya desde los analistas desde hace años, y es más, en anteriores versiones del panorama estratégico, si mal no recuerdo, se ha mencionado en varias ocasiones el problema de no mirar hacia el flanco sur. Muchas gracias. Vamos a ver, tratando de contestar esta pregunta sobre el sur, ¿no? Los españoles siempre hemos mirado al norte, hacia Europa, con cierto complejo de inferioridad, mirábamos hacia el oeste, a América Latina, con cierto complejo de superioridad, y no hemos mirado al sur, como si se acabara ahí. Estamos empezando a descubrir que tenemos ahí el principal riesgo de seguridad del país, lo tenemos claramente en el sur, en ese estrecho, ancho y profundo, porque se proyecta efectivamente sobre el Sahel, como veíamos anteriormente, y luego detrás tenemos el África subsahariana. Por lo tanto, tenemos un serio problema ahí. Y ahí deberíamos de ser no solo comparsas, sino actores. La palabra comparsas me afecta, no comparsas, sino actores. Pero el tema es mucho más amplio que nosotros. El tema requiere, la seria colaboración de Estados Unidos, que está en este momento estableciendo una alianza con Marruecos, que me pregunto en qué medida se está haciendo a costa nuestra. Y lo dejo ahí caer, porque no sé en este momento quién es más amigo y con quién confía más, si con Marruecos o con nosotros. Pero cuando tuvimos un serio problema en Marruecos recientemente, pues fue Colin Powell y los Estados Unidos quienes vinieron a solucionarlo. Por lo tanto, 1, 2, la Unión Europea es fundamental que contemos con ella para eso. 3, si realmente pretendemos estabilizar esa región, tiene que tener desarrollo, tiene que tener crecimiento. Eso exige inversiones, eso exige efectivamente toda una serie de acuerdos. 3, al margen de eso, o 4, hay todo un problema de seguridad, que es un problema que nos afecta muy directamente y en el cual, evidentemente, España tendría que tener posiciones firmes. 5 y último, el problema es que tenemos, como señalaba anteriormente, en relación con un tema tan importante como es el Sáhara y, por lo tanto, con Marruecos, 2 políticas exteriores, y eso es muy difícil de gestionar. Hay que ser muy habilidoso para jugar con 2 barajas al mismo tiempo. Y con esto lo dejo. Gracias. Gracias. José. Un poco en la misma línea, ¿no? No cabe duda de que el flanco sur nos preocupa. Miramos hacia el sur y nos preocupa, ¿no? Hemos estado demasiado tiempo sin mirar. Bueno, al Magreb sí mirábamos, a África no, al continente no, mirábamos poco. Pero al Magreb mirabais los militares, pero el resto de la población no miraba. Y además tenemos el hecho de que, del mismo modo que Estados Unidos está alineado claramente con Marruecos, Rusia es un socio tradicional de Argelia, y por tanto podría ocurrir algo que antes parecía imposible, y es que esa confrontación este-oeste, Occidente con Rusia, se replicara justo, y lo cual es una pesadilla para nosotros, ¿no? Antes he comentado que los rusos están llegando a África para quedarse, pero es que están llegando los Wagner, que están cogiendo un peso muy grande
en la política rusa. La batalla de Bakhmut, que es el protagonista, la están llevando ahora mismo las tropas Wagner, están cogiendo experiencia, y si en general Rusia es un país que tiene pocos escrúpulos para usar la fuerza, pues los Wagner tienen menos escrúpulos que lo que tiene la fuerza rusa. Entonces, solo podemos decir que estamos preocupados, y eso pues nos va a obligar a las Fuerzas Armadas a repensar nuestra preparación y cómo tenemos que organizarnos, y a España en su política exterior, si queremos convocar a nuestros aliados para que miren al sur. Los primeros que tenemos que hacer un esfuerzo somos nosotros. No podemos pretender decir a los aliados europeos, a la OTAN, hay que mirar al sur, y no es bueno. ¿Y ustedes qué están haciendo exactamente, no? Tendremos que dar algún ejemplo en ese sentido. No, simplemente destacar que ya España logró, España no sola, pero incluir al flanco sur en el último concepto, el nuevo concepto estratégico de la OTAN, que eso ya es un avance, aunque sea un documento, como decía antes Carmen, no es la hoja de ruta. Bueno, pues por lo menos en el papel ya está. Ahora hay que hacer que se materialice, y como decíais muy bien, los militares lo tienen muy claro. Las empresas también, las empresas españolas también lo han tenido claro, con resultados muy desiguales, hasta el punto de que algunas se han salido, ¿no?, de Marruecos, cosa que es muy preocupante. Pero bueno, no hemos hablado tampoco mucho hoy de la cuestión de la energía, que es clave en toda esta ecuación. Es que son muchos temas y muy poco tiempo. Muchísimas gracias, y pido disculpas a los técnicos del sonido. Yo siempre decía en mis muchos años en televisión que eran mucho más importantes los técnicos que los redactores. Y era verdad, en todo. Bueno, también hoy. Lo que decía es que hemos llegado al final de una nueva presentación. Espero que les sea útil y que esto les anime a leer un poco el texto y a seguir pensando. Como pueden ver, cada año cambia el río que nos lleva por completo. Espero que los futuros dirigentes y las futuras generaciones aprendan un poco a ampliar el horizonte, ¿no?, y a tratar también de analizar y reflexionar. Yo lo insisto mucho toda mi vida, ya casi 45, 50 años, en las clases con los alumnos, a ponernos en la piel del otro para poder interpretar sus decisiones y sus comportamientos. Esto es dificilísimo, evidentemente. Y no criticar o destruir lo que escuchamos porque no hacen lo que nosotros esperamos que hagan. Nada más. Supongo que esta es una tontería lo que acabo de decir, pero muchas gracias.